Hola, bienvenidos a Reflexiones en lo Secreto. Hoy en un episodio más, siguiendo con esta serie de estudios, de reflexiones sobre el fruto del Espíritu Santo. Estamos estudiando los dos versículos de Gálatas 5, el versículo 22 y 23, y te lo leo de nuevo para tenerlo fresco en nuestra memoria. Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y hasta ahí nos vamos a quedar. Siempre les leo el versículo, nos quedamos en la característica del fruto que vamos a estudiar. Y hoy vamos a estudiar un término con el que tú y yo estamos muy familiarizados, que es la fe. Pero la fe como parte del fruto del Espíritu Santo. Y te recuerdo que cuando la palabra de Dios, la Biblia, menciona el fruto del Espíritu Santo, no se refiere a cualidades humanas producidas únicamente por el esfuerzo personal, sino a características que nacen en la vida de una persona que vive en comunión con Dios. Entre estas características está la fe. Y la fe no es solamente creer que Dios existe, es vivir confiando plenamente en Él, aun cuando no entendamos lo que sucede. La fe como fruto, como parte del fruto del Espíritu Santo, se manifiesta en tu vida y en mi vida de una manera estable, firme, perseverante y dependiente de Dios. Entonces, a veces, ¿verdad que nosotros conversamos con personas y nos dicen, "Ah, es que yo creo en Dios, ¿verdad? Yo sí creo en Dios." Pero hay una diferencia muy grande en solamente creer a tener fe. ¿Y por qué, en qué se basa esta gran diferencia contigo y conmigo como creyentes, como hijos de Dios, como hijos que amados por Él, que tenemos la intencionalidad diaria de buscar el corazón de Dios, ¿verdad? De conversar con el Espíritu Santo? Y hay una diferencia muy grande entre creer solamente y tener fe, porque te recuerdo que los demonios creen también y tiemblan, ¿verdad? Pero ellos no tienen fe. Ellos creen y están completamente seguros que Dios existe, pero no le obedecen. Entonces, la fe como fruto del Espíritu Santo se manifiesta, te decía, en nuestras vidas de una manera estable, firme, perseverante y dependiente de Dios. La fe, la palabra de Dios dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe es confiar en el carácter de Dios, creer en sus promesas, permanecer firmes aunque las circunstancias sean difíciles, caminar obedeciendo aún sin saber el resultado. Esta es la fe que se produce por una comunión con el Espíritu Santo. La fe verdadera no depende de emociones ni de circunstancias favorables. Depende de quién es Dios. De que tú y yo estemos confiados sabiendo quién es Dios, quién es Él en nuestras vidas. Que cada una de las promesas que en la palabra están puestas son para ti y para mí. Y Dios las cumple en Jesús, en el sí y en el amén de Él. Una confianza totalmente en el carácter de Dios, ¿sí? Y en sus promesas, como te decía, pero con la característica que tú y yo permanezcamos firmes, aunque las circunstancias sean difíciles. Y a veces esto es un poquito como complicado,
¿verdad? A veces no nos sentimos tan fuertes en la fe cuando estamos en medio de la prueba, en medio de circunstancias, en medio de calamidades, en medio de necesidades, ya sean físicas, económicas, emocionales. Ahí como que a lo mejor tú y yo a veces decimos, no, pues es que no estoy tan seguro, ¿verdad? Tan convencido. Porque algo que tenemos que nosotros que tener claramente en nuestro corazón y en nuestra mente, que la fe es la certeza de lo que se espera. O sea, todavía no lo tenemos, pero tenemos la certeza de que sucederá, la convicción de lo que no estamos viendo aún con nuestros ojos naturales, ¿verdad? Entonces, esta característica del Espíritu Santo es muy importante en tu vida y en mi vida, porque es lo que nos hace permanecer firmes en medio de circunstancias difíciles. La palabra de Dios menciona la fe como don y la fe como fruto del Espíritu Santo. La fe como don espiritual es una manifestación sobrenatural dada por Dios en momentos específicos, porque recordemos que los dones del Espíritu Santo los derrama conforme conviene, ¿verdad? Entonces hay momentos donde el don de fe se manifiesta porque hay cosas precisas, ¿verdad? Tal vez que tú y yo estamos orando por personas, por una persona que tiene una necesidad de sanidad y ahí el Espíritu Santo se puede manifestar en ti y en mí en el don de fe. ¿Verdad? Que viene en ese momento y nos sentimos totalmente convencidos de que la oración que nosotros estamos haciendo por esta persona va a traer resultados inmediatos, ¿verdad? En el momento. Ahí obra el don de fe. Pero el fruto del Espíritu Santo es una cualidad permanente que crece en el creyente diariamente. Y el fruto del Espíritu Santo habla de la madurez espiritual de nosotros, ¿verdad? Una persona puede tener momentos de gran fe, que puede ser este momento donde el Espíritu Santo se manifiesta en el don de fe. Pero el fruto de la fe se evidencia cuando alguien permanece creyendo en Dios todos los días, aún en pruebas, en silencio, en dificultades, ¿no? Por eso te lo vuelvo a mencionar, la diferencia entre uno y otro. El don de fe, que también es del Espíritu Santo, es una manifestación sobrenatural dada para momentos específicos. ¿Sí? Y el fruto del Espíritu Santo es una cualidad permanente que crece en el creyente diariamente. Entonces, ahí para que nosotros tengamos claridad, ¿verdad?, entre cuál es el don de fe y lo que es la fe como parte de las características del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a determinar si tú y yo estamos caminando en el desarrollo de la fe como característica del Espíritu Santo? Y ahí si quieres anotar o si después lo quieres volver a escuchar, una de las características donde tú te vas a dar cuenta y yo me voy a dar cuenta que estamos desarrollando el fruto del Espíritu Santo es que es primeramente confianza en Dios en todo tiempo, no solamente cuando las cosas van bien. ¿Verdad que tener fe cuando las cosas van bien, pues no tiene ninguna como, no estamos esperando nada, ¿sí? Sino que queremos nosotros que sucedan las cosas, pero estamos muy tranquilos, ¿verdad? Porque todo va bien. Pero la fe que es parte del fruto del Espíritu Santo permanece siempre, en las buenas y en las malas, en la escasez, en la enfermedad, en la espera, en la incertidumbre. ¿Has pasado estas temporadas de tu vida? ¿Verdad? Yo sí. Yo sí he pasado esas temporadas donde ha habido escasez, en otras ocasiones enfermedad propia o de otras personas que amo muchísimo, ¿verdad? Cuando estoy esperando algo de parte de Dios, ¿verdad?
Cuando estoy en incertidumbre, ¿qué irá a pasar? ¿Verdad? ¿Qué irá a suceder? ¿No? Entonces, ahí en ese momento, cuando la fe es madura, cuando la fe en tu corazón y en mi corazón es el desarrollo del fruto del Espíritu Santo en nosotros, nosotros empezamos a creer con una fe que no se basa en la vista. La palabra de Dios dice, porque por fe andamos y no por vista. La fe espiritual aprende a caminar aunque no vea el camino completo, ¿no? ¿Verdad que a veces nosotros estamos en una circunstancia y estamos convencidos, ¿verdad? Dios está haciendo algo. Todavía no lo veo, pero lo voy a ver. Mis ojos lo van a ver, ¿sí? Entonces, la primera característica de que se está desarrollando en nosotros el fruto de la fe, de esa característica del fruto del Espíritu Santo, es que confiamos en Dios plenamente en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Número dos, la fe del fruto del Espíritu Santo tiene fidelidad y constancia. En algunos contextos de la palabra de Dios, la fe tiene contextos que se relacionan con la fidelidad. Y se ve de esta manera. Una persona llena del Espíritu Santo cumple la palabra de Dios, permanece firme, cumple en el sentido de la obediencia, ¿verdad? A eso se refiere que cumple su palabra, que la obedece. Permanecemos firmes, ¿sí? Nos tornamos personas confiables y no abandonamos nuestra oración fácilmente. Entonces ahí nosotros mostramos una lealtad a Dios, una fidelidad. Otra característica que tú y yo podemos decir, híjole, yo estoy desarrollando la parte del fruto del Espíritu Santo de la fe, es que perseveramos aún en medio de las pruebas, porque la verdadera fe es probada. Así como la palabra de Dios dice que el oro pasa por fuego, la fe también atraviesa procesos. La palabra dice que para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Y aquí nosotros podemos ver que la fe que es genuina, esa fe que es producida por el Espíritu Santo, las pruebas no la destruyen, sino que fortalece esa fe. Otra característica donde tú y yo nos podemos dar cuenta que se está desarrollando en nuestras vidas el fruto del Espíritu Santo en esta característica de la fe es que produce obediencia, porque la verdadera fe siempre nos va a llevar a actuar. Y aquí te voy a dar un ejemplo donde a lo mejor las personas dicen, bueno, pero en ese tiempo el Espíritu Santo no estaba obrando en el Antiguo Testamento. Y quiero decirte que eso, pensar así es un error. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son eternos, siempre han existido. ¿Verdad? El nosotros pensar también que Jesús aparece en escena a partir de que vino a la tierra, también ahí tenemos un error, ¿verdad? El pensar que el Espíritu Santo aparece en escena cuando en el Pentecostés, cuando estaban los discípulos ahí en el aposento alto y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, que a partir de ahí se empieza a manifestar el Espíritu Santo. No. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son eternos, existen desde siempre y para siempre y se manifiestan en la humanidad desde el día uno que fue creado el hombre. Ellos siempre han existido, pero en la humanidad, en el hombre, en la mujer, desde el día uno de la creación del hombre y la mujer, empezó el Espíritu Santo a manifestarse también en ellos, ¿verdad? Entonces, esto quise hacer esta aclaración. Entonces, cuando Abraham existió,
que te acuerdas que Abraham es llamado el padre de la fe. Abraham creyó a Dios y obedeció, aunque no entendía todo el plan, ¿no? Por eso te decía que la fe del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, produce obediencia y en ti y en mí, como lo hizo en el corazón de Abraham. Este hombre no sabía, solamente Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré, ¿verdad? En futuro. Pero Abraham creyó, ¿verdad? La fe no es pasiva. La fe se mueve, la fe responde, la fe obedece, ¿no? Entonces, imagínate, Dios nos está llamando a tener una relación con el Espíritu Santo cada día. Y esta relación constante, sencilla, sincera, cotidiana, no religiosa, va a producir el fruto del Espíritu Santo en ti y en mí, en todas sus características, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando de esta fe que no va a ser pasiva, una fe que se mueve, que nos hace movernos a ti y a mí, una fe que responde y una fe sobre todo que obedece, ¿verdad? Sin entender el plan completo de Dios. Punto número 5 de cómo se va a ver en nuestras vidas esta fe del fruto del Espíritu Santo. Cuando una persona vive por fe, deja de vivir dominada por el miedo. Qué interesante, ¿verdad? Aprende a descansar en Dios. Entiende que Dios sigue teniendo todo el control. La fe no niega los problemas, pero se afirma que Dios es mayor que ellos. Entonces, voy a darte un repasito de estas características de cómo nosotros nos podemos eh, checar y ver que estamos fluyendo en la fe del fruto del Espíritu Santo. Se confía en Dios en todo tiempo. Número 2, tiene fidelidad y constancia. Número 3, persevera en medio de las pruebas. Número 4, produce obediencia. Y como quinto, trae seguridad y paz a nuestro corazón. Y ahora te voy a conversar un poquito de cuáles son los enemigos de la fe. Pues siempre, si tú vas a ver, van a ser la antítesis de cómo se ve la fe en nuestras vidas y el enemigo de la fe es lo contrario, ¿sí? Los enemigos de la fe, número 1, es el miedo. El miedo paraliza y hace dudar del poder de Dios. Número 2, la duda constante. La duda ocasional puede aparecer, o sea, eso no tiene nada de malo, pero vivir permanentemente dudando debilita la vida espiritual. Número 3, la desesperación. Muchas personas abandonan justo antes de cumplirse la promesa, ¿no? A veces desertamos ya como que van a suceder las cosas y nosotros desertamos, porque nos desesperamos. Número 4, el pecado. El pecado es otro enemigo de la fe, porque el pecado enfría la relación con Dios y afecta la confianza espiritual. Entonces, de nuevo, te voy a hacer la mención de estos enemigos de la fe. Número 1, el miedo. Número 2, la duda constante. Número 3, la desesperación. Número 4, el pecado. Entonces, podemos preguntarnos, tú y yo, ¿cómo crecer en la fe? Y te vuelvo a dar otra lista. Número 1, escuchando la palabra de Dios. La Biblia dice que el versículo dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Mientras más conocemos a Dios, más aprendemos a confiar en Él. Entonces necesitamos nosotros escuchar la palabra de Dios. Sí. Número dos, orando constantemente. Te recuerdo que el fruto del Espíritu Santo se desarrolla y crece en nosotros orgánicamente a través de nuestras conversaciones con el Espíritu Santo. Entonces necesitamos orar constantemente, necesitamos conversar con el Espíritu Santo cada día. Y esta oración va a fortalecer nuestra dependencia de Dios. Número tres, recordando las victorias pasadas. Recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas aumenta la confianza hacia Él para el futuro. Yo a veces paso por cosas y yo le digo al Padre, Señor, si tú ya lo hiciste una vez, lo vas a hacer otra vez, aunque sean cosas diferentes, ¿verdad? Pero yo digo, yo confío en tu poder, yo confío en tu amor. Y si tú ya lo hiciste una vez, y recuerdo, ¿verdad? Y le digo, cuando es lo otro, ¿verdad? Recordando victorias pasadas. Número cuatro, rodeándonos de personas de fe, porque la fe también se fortalece en comunidad, ¿verdad? Unos con otros. A lo mejor a Sonia le está sucediendo algo, ella comparte su necesidad y nos rodeamos de personas de fe, ¿verdad? Entonces empezamos a decir, ¿sabes qué? Necesito que me apoyes en oración por tal y tal cosa. Y casi siempre nosotros pedimos a personas que oren por nosotros, personas que nosotros consideramos que tienen una fe genuina, ¿verdad? No nada más que lo dicen de dientes para afuera. Número cinco, obviamente permaneciendo llenos del Espíritu Santo. Recuerda que el fruto del Espíritu Santo no se produce por un esfuerzo que tú y yo hagamos de manera humana, sino por una relación viva con Él. La Biblia nos da ejemplos bíblicos de fe, ¿verdad? Pero te vuelvo, antes de mencionar estos ejemplos, te vuelvo a mencionar esta lista de cómo tú y yo podemos crecer en la fe como fruto del Espíritu Santo. Escuchando la palabra de Dios, orando constantemente, recordando las victorias pasadas, rodeándonos de personas de fe y permaneciendo llenos del Espíritu Santo. Y ahora, como te dije, vamos a recordar ejemplos bíblicos de personas de fe. Noé construyó el arca aunque no había visto un solo gota de lluvia, ¿sí? Y a él le creyó a Dios. Le dijo, ¿sabes qué? Hasta esta arca porque va a venir un diluvio, ¿sí? Y él no entendía ni qué, pero él en su fe obedeció, actuó. Moisés. Moisés se enfrentó a Faraón confiando en el poder de Dios, no en su propio poder, ¿sí? Sino en el poder total de Dios. David se enfrentó a Goliat creyendo que Dios le daría la victoria, ¿sí? Ahí no había como, híjola, hombre bajo, un gigante, ¿verdad? Unas gabalinas y piedras, ¿verdad? Como que no había como ahí como muy, si ahorita nosotros lo vemos en natural, decimos, no, pues, ¿cómo se fue con esas piedritas? Pero David estaba convencido quién era Dios, tenía una fe en su corazón, una fe muy activa y sabía que Dios le iba a dar la victoria. Otro ejemplo es Bartimeo. Bartimeo no dejó de clamar hasta recibir su milagro. ¿Sí? Él sabía quién era Jesús, ¿verdad? Y él clamó, él gritó, y ese grito produjo, ese grito de fe, ¿verdad? Y aquí hago un paréntesis. Si tú todavía no has escuchado nuestra charla de la reunión de mujeres sobre el tema grita, pues te animo a que la busques aquí en YouTube, ¿verdad? Y puedas escucharla. Entonces, Bartimeo fue otro ejemplo de fe. Y hay muchísimos en la palabra, ¿verdad? Muchísimos. Yo estoy segura que tú te recuerdas varios en este momento.
Entonces, la fe como fruto del Espíritu se refleja en nuestras vidas cuando nosotros seguimos creyendo aunque no veamos respuestas inmediatas. Cuando tú y yo permanecemos firmes en medio de las crisis, ¿sí? Cuando tú y yo adoramos aún en tiempos difíciles. Cuando confiamos en que Dios tiene propósito en cada proceso. Fíjate que la fe que es madura expresa esto. Señor, aunque no entienda, sigo confiando en ti. Entonces, para terminar, te comento que la fe no es solamente una emoción momentánea, ni una declaración positiva, porque a veces nos ponemos muy positivos, ¿verdad? No, es una vida completamente rendida a Dios. Y el Espíritu Santo tiene especial interés en producir en ti y en mí una fe firme, una fe constante, una fe obediente, perseverante, llena de esperanza. Una fe que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios permanece siempre, siempre fiel. Porque cuando el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas, aprendemos a creer incluso en medio de lo imposible. ¿Sí? Y fíjate, la fe no siempre hace las cosas fáciles, pero sí hace posible seguir adelante confiando en Dios. La fe hace que tú y yo nos permanezcamos confiando en Dios siempre, en medio de cualquier circunstancia. Y como te decía, se produce este tipo de fe en una relación sencilla, genuina, sincera, sin religiosidad, en esas conversaciones diarias con el Espíritu Santo. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo episodio. Es tiempo de pausar, respirar y conectar tu corazón. Estás